Nunca pensé que empezaría una historia así, pero desde ese día ya no he podido guardármela. Tengo 73 años. Siempre he sido una mujer sencilla, de las que se levantan temprano, cuiden en la casa, riegan las plantas y van al mercado con la misma lista de siempre. Mi vida nunca ha sido nada extraordinario. Siempre ha sido demasiado tranquila, incluso predecible. A decir verdad, me gustaba así. Después de que mi marido muriera hace unos años, lo único que me quedaba era mantener la rutina, cuidar la casa donde he vivido prácticamente toda mi vida y tratar de no molestar a nadie, especialmente a mi hijo, que siempre decía que podía contar con él para todo, y le creía. De verdad, le creía. Ese día solo había salido a comprar pan, algo de fruta y el café que se estaba acabando. Se suponía que iba a ser una mañana cualquiera. Al regresar, aún con las bolsas en las manos, lo primero que me llamó la atención fue un camión estacionado justo frente a la puerta. No era un camión cualquiera. Era uno de esos grandes camiones de mudanzas con la parte trasera abierta. Me detuve un segundo en la acera, tratando de comprender qué sucedía, porque nadie me había dicho nada. La casa parecía extraña, silenciosa de una manera que no concordaba con toda la actividad del exterior. Fue entonces cuando vi salir a mi hijo, acompañado de mi nuera, ambos con expresiones serias, como si me hubieran estado esperando. En ese momento, algo se me tensó por dentro, pero aún no podía explicar qué. Simplemente apreté más las bolsas y caminé hacia la puerta, tratando de actuar como si todo fuera normal. En cuanto me acerqué, mi hijo no me abrazó como siempre, ni me preguntó si necesitaba ayuda con las bolsas. Simplemente se quedó allí, mirándome de una manera extraña, algo distante. Mi nuera se cruzó de brazos a su lado, sin decir nada. Intenté sonreír, con cierta incomodidad, y pregunté si pasaba algo, si alguien se movía o algo parecido. Nadie respondió de inmediato, y ese silencio empezó a incomodarme más que cualquier respuesta. Fue entonces cuando respiró hondo, como si se preparara para decir algo difícil, y señaló con la cabeza hacia el camión. Dijo que había encontrado un lugar mejor para mí, un lugar donde recibiría más cuidados, más atención. Me quedé allí unos segundos, confundida, tratando de relacionar esas palabras con lo que veía. Fue entonces cuando terminó, sin rodeos, diciendo que ese lugar era una residencia de ancianos así, sin rodeos. En ese instante, sentí como si el suelo cediera ligeramente bajo mis pies. No fue un shock inmediato, sino más bien una sensación lenta y pesada, como si poco a poco lo comprendiera todo. Miré la casa, la puerta, las plantas que había cuidado durante tantos años. Y luego lo miré de nuevo, buscando alguna señal de que todo había sido un malentendido, pero no lo fue. Le pregunté, con la voz más tranquila que pude, ¿por qué hacía eso? Desvió la mirada un instante, y fue mi nuera quien respondió. Dijo que yo era demasiado mayor para estar sola, que era por mi propio bien, que no tenían tiempo para cuidarme todo el tiempo. Sus palabras fueron amables, pero su tono no. Había una frialdad en su voz que jamás había sentido. Me quedé allí, inmóvil, sosteniendo aquellas bolsas como si aún tuvieran sentido. Dentro estaban el pan que iba a desayunar, el café que iba a preparar, las cosas sencillas de la vida cotidiana, cosas que, de repente, ya no formaban parte de mi vida. En ese momento comprendí que esa decisión ya se había tomado hacía mucho tiempo. Simplemente no me lo habían dicho. Mi hijo extendió la mano y me pidió la llave de la casa. Dijo que necesitaba ordenar algunas cosas y que luego, con calma, resolverían el resto. Aquello me impactó profundamente. No se trataba solo de alejarme de casa, se trataba de arrebatarme el último pedazo de vida que aún me pertenecía. La casa no era solo un lugar, era todo lo que yo había construido. Respiré hondo. Fue automático. No fue un gesto dramático ni nada por él. Estilo simplemente una respiración más larga, como la de alguien que intenta contenerse para no soltar algo, porque en ese momento, por extraño que parezca, no tenía ganas de gritar ni de discutir. Solo sentía un gran silencio en mi interior. Coloqué con cuidado las bolsas en el suelo y busqué mi bolso. Sabía perfectamente dónde estaba la llave. Siempre la había dejado en el mismo sitio. Todos los días, durante años, la saqué despacio,
La observé un instante antes de entregarla. Why few and ease? Momento cuando tomé la decisión. Le entregué la llave sin decir nada. La tomó sin siquiera mirarla bien, como si fuera un paso más en algo que ya estaba resuelto. Me dio las gracias rápidamente, casi automáticamente, y se giró para entrar. Mi nuera lo siguió de cerca, como si tuviera prisa por terminar con esto cuanto antes. Me quedé allí, en la acera, observándolos entrar, y solo entonces, al ver que la puerta se cerraba, sentí que algo diferente crecía dentro de mí. No era desesperación, Ann. No, era tristeza. Era algo más, una silenciosa certeza de que aún no había terminado. Mientras entraban en la casa, como si todo les perteneciera, me quedé fuera unos segundos más, intentando asimilar lo que sentía. El camión seguía abierto, y dos hombres ya empezaban a descargar cosas a muebles, cajas, objetos que reconocí de lejos. Fue extraño ver cómo me arrebataban la vida así, sin que nadie me preguntara nada. No dije nada, simplemente me agaché. Recogí las bolsas que había dejado en el suelo y caminé despacio hacia la puerta para no entrar. Me quedé allí, afuera, como si ya no tuviera derecho a cruzar esa entrada. Y en cierto modo, eso era precisamente lo que intentaban decirme. En ese instante, mi celular vibró dentro de mi bolso. Tardé un rato en contestar porque aún estaba asimilando todo. Pero al ver la pantalla y el nombre, sentí un alivio que no había sentido desde que llegué. Era el médico que me había estado atendiendo durante las últimas semanas. Respondí en voz baja, intentando no llamar la atención. Me preguntó si todo iba según lo previsto. Volví a mirar dentro de la casa. Vi a mi hijo paseándose de un lado a otro, completamente despreocupado. Y le respondí que sí, que ya habían empezado. En ese momento, comprendí lo importante que había sido no ignorar las señales, las conversaciones incómodas, las visitas cada vez más frecuentes de mi nuera, el repentino interés por documentos que antes no les habían importado. Nada de eso era por precaución, Ann. Era planificación, Ann. No me pilló completamente desprevenida. Días antes, cuando empecé a sospechar algo, busqué ayuda. No se lo conté a nadie, no confronté a nadie, no armé un escándalo. Simplemente observé y me preparé, porque en el fondo algo me decía que ese momento llegaría. La doctora me guió en todo momento con mucha calma. Me explicó cosas que nunca antes había necesitado comprender, y me mostró caminos que ni siquiera sabía que existían. Simplemente seguí sus instrucciones, paso a paso, incluso sin saber exactamente cómo terminaría todo. Mientras seguía hablando por teléfono, oí un ruido que venía del interior de la casa. Era mi hijo intentando abrir algo con más fuerza de lo normal. Levanté la vista lentamente, sin moverme, y observé a través de la rendija de la puerta. Poco después, reapareció en la puerta con una expresión completamente distinta a la de antes. Ya no se mostraba tan seguro de sí mismo. Miró la llave que tenía en la mano, luego la cerradura, como si no comprendiera lo que estaba sucediendo. Fue en ese momento cuando sentí, por primera vez ese día, una calma que no puedo explicar del todo. No era felicidad. Era más bien la sensación de que por fin las cosas empezaban a equilibrarse. Mi hijo lo intentó de nuevo, girando la llave con más fuerza, pero era evidente que no encajaba. Llamó a mi nuera, algo molesto, diciéndole que algo andaba mal. Ella llegó rápidamente. Le quitó la llave de la mano e intentó abrirlo también. Pero el resultado fue el mismo. Ambos intercambiaron miradas, visiblemente confundidos. Me quedé afuera, sin intervenir, simplemente observando. Era extraño, porque exteriormente estaba completamente tranquilo, pero interiormente sentía como si algo finalmente estuviera encajando después de haber estado desequilibrado durante mucho tiempo. Todavía no lo habían entendido para O'Harian. Mi nuera se acercó entonces a la puerta, con un tono diferente, intentando mantener la compostura. Preguntó, algo impaciente, si esa era la llave correcta. La miré fijamente durante unos segundos antes de responder, y con toda la tranquilidad del mundo dije que no. El silencio que siguió fue denso. Mi hijo se acercó lentamente, ahora sin la firmeza de antes. Me preguntó qué quería decir con eso. Era la primera vez ese día que parecía escucharme de verdad, no como alguien desechable,
sino como alguien que aún tenía algo en sus manos. Respiré hondo otra vez, pero esta vez no para contenerme. Simplemente quería hablar con calma. Dije que, unos días antes, ya había resuelto el asunto de la casa, que todo estaba ya en marcha mucho antes de que decidieran qué harían conmigo. Me miraron con confusión, esperando que les explicara. Y lo hice. Les dije que la casa ya no estaba a mi nombre como ellos creían, que había tomado las medidas necesarias en cuanto me di cuenta de lo que estaba pasando. No entré en detalles, pero dije lo suficiente. Su reacción fue inmediata. Mi nuera empezó a preguntar diciendo que no tenía sentido, que yo no podía haber hecho nada sin que ellos lo supieran. Mi hijo se quedó en silencio unos segundos, con el rostro completamente diferente, como si estuviera intentando recalcularlo todo en su cabeza. En ese preciso instante, un coche se detuvo justo detrás del camión. No fue casualidad. Yo ya sabía quién era. Cuando se abrió la puerta y la doctora salió con su habitual porte firme, todo les quedó aún más claro. No necesitó decir mucho. Simplemente se presentó y explicó, sin rodeos, que cualquier movimiento allí tendría que ajustarse a lo que ya se había formalizado. Los hombres en el camión comenzaron a mirarse entre sí, sin saber si continuar o no. El ambiente había cambiado por completo. Esa adrenalina, esa certeza que tenían minutos antes, simplemente se desvaneció. Ahora solo había confusión y tensión. Recogí mis maletas con calma, como si retomara algo que nunca debió haberse interrumpido. Crucé la puerta sin pedir permiso, sin esperar la autorización de nadie, porque al fin y al cabo nunca perdí ese derecho.